tenemos el privilegio y el honor, como cada miércoles, de tener con nosotros a la doctora Cristina Balinotti, doctora en psicología, experta en familia, y ella como experta en familia nos viene a dar esas recomendaciones que todos los padres, hoy tenían muchas llamadas de muchas amigas que me decían, mira, voy a poder ir a tal lugar, no voy a poder, estoy cancelando. ¿Por qué? Porque las clases inician ya mismo. Gracias, doctora Cristina Balinotti, por estar siempre con nosotros y por darnos sus consejos desde su punto de vista profesional. Bueno, gracias a ti y a tu maravillosa audiencia. Un abrazo. Sí, esto es un tema álgido, un tema muy sensible, que nos pone un poco nerviosos, preocupados, pero yo he estado en los medios hablando de una regla que es infalible para que ustedes tengan en cuenta. Todavía hay unos días, ¿verdad? Pero esta regla es 7 días, 7 consejos. Es decir, una semana antes de empezar las clases, tenemos que intentar que nuestros niños, lograr que nuestros niños duerman en el mismo horario que se duermen cuando comienzan las clases. Eso es fundamental. Una semana antes, lograr que retornen a la dieta, a la comida habitual, porque durante las vacaciones comen comida chatarra, les gusta comer de todo, sobre todo los dulces. De modo que ya tenemos los 2 primeros consejos. El tercero, ¿cuál es? Preparar una semana antes todos los materiales de lectura, averiguar, preguntar si tienen todos esos materiales completados, si tienen las lecturas obligatorias durante las vacaciones. Eso es importante. El cuarto es fijarse que no falten ningún material, ningún útil, ningún cuaderno o algún libro de texto nuevo, que a veces siempre falta algo. Pero si una semana antes nos preparamos, eso seguro que lo vamos a tener muy abrochado. Tenemos tiempo además de salir a comprar lo que falte. El quinto consejo es tener reuniones lúdicas. ¿Esto qué quiere decir? En la familia. Quiere decir que una semana antes vamos a empezar a charlar con nuestros niños en la cena familiar o en el almuerzo, la comida que ustedes elijan, o a lo mejor un té a la tarde. Empezar a hablar con ellos, preguntarle, ¿cómo te sientes que vas a empezar las clases? ¿Quieres regresar? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo fueron? Entonces, de alguna manera, comenzar un diálogo hablando de nuestras experiencias, cuando íbamos al colegio, sí, yo cuando tenía que regresar tampoco me gustaba. La empatía, por favor, ponerse en los zapatos del niño es fundamental para que el hijo o la hija se abra a un diálogo fructífero. ¿Por qué va a ser un diálogo muy fructífero? Porque lo que ocurre es que sobre la base de todos estos apurones, inquietudes, preocupaciones, está lo que en psicología se denomina ansiedad anticipatoria, de la cual hablé bastante también. La ansiedad anticipatoria puede ser clínica, patológica, es decir, en este caso se denomina trastorno de ansiedad por anticipación, necesita tratamiento, terapia cognitiva conductual, a veces medicación. Pero de esta ansiedad anticipatoria que estoy hablando yo ahora, provocada por el comienzo, el ingreso a las clases, es subclínico, no necesita tratamiento, no necesita nada, porque en realidad es la preocupación ante lo desconocido. ¿Cómo va a ser este año escolar, verdad? Lo sexto es controlar los celulares. A la noche, una semana antes, los celulares tienen que estar apagados en el horario en que se van a dormir. Para eso nosotros también tenemos que darles el ejemplo. Me van a decir, bueno, mamá, papá, me decís que apague y tú estás con los celulares encendidos. Así que tiene que haber como una suerte de rito que creemos en la familia, creado en la familia, en donde a las 8, 9 de la noche, 9:30, más tarde de eso los chicos no se pueden acostar para poder rendir bien al otro día. El sueño es muy importante porque es reparador, sobre todo a esta edad.
Entonces hay que seguir esta rutina importante. Y lo séptimo es durante una semana antes poder visitar el colegio al que van a ir, si es que cambiaron de colegio, si tenemos un niño con alguna disabilidad, con alguna discapacidad, ¿verdad? Si nuestro hijo o hija pasa de la primaria a la secundaria, ahí tenemos que ir, que ellos se familiaricen con el patio escolar, con los juegos, podemos ir con algunos amigos, ayuda mucho llevarlo con, o los hermanitos, o si no con amigos, para que jueguen en el patio escolar. Y hablar también, si es que hay alguien presente en el colegio, con esa persona, para, bueno, saber cómo va a desarrollarse el año escolar. Es muy importante estar envueltos cuerpo a cuerpo, hombro con hombro, para apoyar a nuestros niños, particularmente si son pequeños, de nuevo, que tienen alguna disabilidad, discapacidad o tienen algún trastorno de conducta. Por ejemplo, hay niños que son muy antisociales en el sentido, atención, no es el trastorno antisocial, sino que no pueden socializarse, son muy tímidos, no encuentran la manera, y entonces eso los lleva a una serie de fracasos, porque en la clase si tienen que hablar, no pueden hablar o lo hacen mal, en el caso que tengan que contestar preguntas de la maestra, de los profesores. Entonces, todo eso hace que sin duda esté mucho mejor. Y desde ya, dentro de esto de conocer el colegio, que sería el séptimo consejo, el día que inician las clases, también ir con amiguitos al colegio, acompañarlos, no dejar que vayan solos, acompañarlos, salvo que se trate lógicamente de chicos de secundaria o muy adaptados, o que ya tienen esa rutina, los llevamos en el auto, por ejemplo. O van al microescolar. Pero tratar de acompañarlos el primer día, que no vayan en micro, que no vayan solos, para que se sientan apoyados, empujados a empezar un año escolar maravilloso y con todas las luces. Y además tranquilos para nosotros. Atención, si hay algún trastorno de ansiedad por anticipación, como trastorno psiquiátrico, ya estamos hablando acá del terreno de lo clínico, es muy importante aconsejarnos con un psiquiatra, el psiquiatra que está atendiendo a esta persona, ¿verdad? Porque las personas con ansiedad anticipatoria, digamos patológica, con el trastorno de ansiedad por anticipación, tienen una mirada del mundo muy negativa, siempre esperan lo peor, su realidad está construida de catástrofes. Entonces, está en tratamiento con medicación, con ansiolíticos, y está en tratamiento también, por ejemplo, con terapia de charla cognitiva conductual. Bueno, por eso, en ese caso que hay un trastorno de un chico que está creciendo, de un adolescente, o nosotros mismos, que es más común encontrar estas cosas en los adultos, este trastorno de ansiedad por anticipación, hay que ir, porque si no, ¿qué hacemos? Nosotros contagiamos a nuestros hijos de toda nuestra ansiedad, que no es una ansiedad que pasa, una ansiedad transitoria, es una ansiedad, es un cuadro psiquiátrico que yo ya vengo desde hace 1 año, 2 años medicada. De modo, ¿qué te parece, Marilyn? ¿Qué te parecen todos estos consejos? Doctora, todo esto de aquí nos ayuda a nosotros, yo creo, a prepararnos. Muchos padres, como decíamos, siempre a veces no sabemos por dónde empezar, pasamos problemas y decimos, ay, mi hijo no se levanta, no está habitado, se levanta tarde, no quiere ir, y todo, como usted dice, de alguna manera es una rutina, algo que nosotros podemos guiarlos y que ellos obviamente lo hagan. A mí me ha servido mucho hacerlo así, lo hice mucho con mi hijo, también lo hago con mi hija, pero me sirvió bastante para que él se acueste temprano, se levante temprano, tenga una rutina completamente y así he vivido su vida organizadamente. Yo creo que todo eso lo podemos guiar nosotros los padres. Si bien es cierto, ellos van a la escuela,
para aprender, para poder obviamente forjarse un futuro distinto, prepararse como profesionales, pero la parte de la casa la tenemos que hacer nosotros. Y es a veces el error de los padres, doctora. Pensamos que la escuela le tiene que decir todo, hasta cómo cepillarse los dientes. Y esas son cosas que son responsabilidades de nosotros. Totalmente. Algo importante de destacar, la rutina, lo que tú hablabas, la rutina es fundamental. El orden hace que el orden en el hogar, el orden para comer, para dormir, hace que estemos más tranquilos. Cuando el caos, porque a los chicos a veces son caóticos, cuando el caos es productivo y es creador, debemos permitírselo, pero muy localizadamente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el escritorio. Un escritorio todo caótico puede significar que ese niño es un niño creador, que está creando cosas. Entonces, vamos a permitirle en ese espacio localizado, contenido de su escritorio, que sea realmente caótico, porque a lo mejor él estudia así mejor, desarrolla su creatividad. Ahora, el dormitorio, en lo posible, tenemos que enseñarle que esté organizado. Más difícil, por supuesto, en los adolescentes. Pero si le enseñamos esa rutina desde que son chiquitos, es probable que la sigan luego. Claro que sí. Yo particularmente lo hice con mi hijo y sí, lo ha seguido hasta grande. Desde muy chiquito recuerdo que yo a los 5 años le enseñé a dejar la ropa lista para la escuela el día siguiente. Y yo la ponía en el colgador de la ropa y a un costado, en el closet, en la puerta del closet. Pero él, me imagino, que en algún momento vio que yo la puse en la parte de la cama. Y yo recuerdo que él se acostaba a las 9 de la noche y ponía su ropa al otro pie de la cama. Y él dormía en una esquinita y ponía él aquí. ¡Ah, Y qué se bueno! levantaba tempranito y se cepillaba los dientes, se peinaba todo, se echaba perfume, tal cual yo lo hice. O sea, lo volví una rutina. Por eso digo que sí se llega a lograr eso. Creo fervientemente, como usted dice, en las rutinas y en la educación que los padres podemos darle a nuestros hijos desde el hogar, obviamente para facilidad de ellos mismos cuando sean grandes. Y también es muy importante estar en contacto con el personal del colegio Sí. durante la etapa académica, digamos, visitarlos, preguntarles si tienen gabinete psicopedagógico, cómo encaran ellos, por ejemplo, un caso de un niño que de pronto se desborda en un ataque de ansiedad o golpea a los compañeros, o es demasiado agresivo en clase. ¿Cuáles son las estrategias que ellos tienen para manejar este tipo de circunstancias? Y lo del gabinete psicopedagógico es muy importante. Si no lo tienen in situ, es decir, en el colegio, ¿a quién llaman o a quién se puede derivar? Lo ideal es tener psicopedagogos y psicólogos en el colegio de manera estable dentro del staff para poder atender cualquier tipo de emergencia. Vale decir, llamar a estos consejeros de salud o profesionales de la salud mental antes que a la policía. Es Por decir, supuesto. porque al no estar los psicopedagogos, el gabinete, los psicólogos, lo primero que tienen es la policía. Y sabemos que eso ya lo hablamos el miércoles anterior, no es bueno para nuestros niños, ¿verdad? Claro De que modo sí. que hay muchas cosas para hablar. Siempre, Preguntas no, del público, doctora. sí, Vamos con algunas preguntas del público. Y usted dijo algo muy importante, estar en contacto con los maestros, con las personas que se encargan de nuestros hijos. Ellos se quedan muchas horas ahí y siempre es bueno hablar. otra de las cosas importantes de saber es que la escuela instruye y nosotros educamos los padres. Vale decir que no esperemos que la escuela los instruya en las cosas que tienen que ser hechas cotidianamente en el hogar. ¿Qué quiere decir que instruye? Instruye en matemáticas, en historia, en geografía, pero académicamente, pero nada más. No, si nuestro hijo va a la escuela y es agresivo, no podemos echarle la culpa al maestro. Si nuestro hijo se escapa de la casa, se escapa del colegio, no va al colegio, no podemos echarle la culpa al maestro, sino que tenemos que revisar cómo somos nosotros, si es que lo estamos educando o no. Claro que sí. Dice, ¿cómo calmar la ansiedad y los nervios al niño al empezar la escuela?
Es muy importante siempre empezar una semana antes, pero en el tema de los ejercicios para la ansiedad deben estar presentes en la vida de los papás y de los niños. Es más, lo podemos hacer con nuestros niños también. Hay que hacer yoga, hay que hacer meditación, todo lo que sean técnicas antiestrés, porque la ansiedad nos lleva al estrés. ¿Por qué nos lleva al estrés? Cuando la ansiedad es muy, muy grande, y la ansiedad es una respuesta fisiológica del organismo, ¿eh? Cuando hay una situación de alarma, bueno, empezamos a transpirar, hay taquicardia, se dilatan las pupilas, la sangre va a las piernas para huir. Estamos en una respuesta de ataque o huida. Es algo muy primitivo que está en nuestro cerebro. Desde la más remota antigüedad, desde que el primer hombre, el Homo sapiens, y antes del Homo sapiens también estuviera en la Tierra, esto es algo que nos permite atacar o huir ante una amenaza. Pero ¿qué pasa? A veces esa ansiedad se dispara no ante amenazas, se dispara ante cualquier cosa. Ese es el tema. Entonces, si sabemos que somos ansiógenos, personas que nos vamos a poner ansiosos y nos vamos a poner estresados, claro, porque decía, primero viene esta respuesta fisiológica, después viene el estrés. ¿Qué es el estrés? Es cuando la carga de lo que tengo que hacer sentimos que no tiene compensación, sentimos que esa carga es tan grande que yo no voy a poder estar a la altura de las circunstancias. Ahí aparece el estrés. El estrés no es lo mismo que la ansiedad. El estrés ya es mucho más en relación con la propia, las sensaciones de la persona, frente su capacidad de enfrentar los problemas. Hay gente que se estresa por cualquier cosa porque no puede enfrentar ningún problema. Entonces, las técnicas de relajación, bueno, son la relajación progresiva de Jacobson, tenemos yoga, por supuesto, y la meditación, que la meditación es algo que está inherente a la condición humana. El hombre de las cavernas veía agua, por ejemplo, un lago, y se quedaba hipnotizado con el agua, y entonces veía como el agua pasaba y pasaba y pasaba, pero resulta que al cabo se sentía más tranquilo. Es decir, que la meditación no es una técnica inventada, es algo que lógicamente cobró una estructura psicológica de enseñanza, cómo se tiene que hacer, pero que desde la más absoluta antigüedad, remota antigüedad, el hombre lo hacía. Por eso yo siempre digo, ¿cómo podemos meditar? Si no queremos seguir esas técnicas, que hay quien enseña muy buena meditación. Por ejemplo, hacer correr el agua de un grifo y focalizarse en ello. Focalizarse en la llama de una vela, de una manera consciente y constante. Eso va a rebajar los niveles de ansiedad. Es una técnica muy simple que podemos hacer en el hogar. Yo conozco una persona que le gusta ver correr el agua mientras de las máquinas lavadoras mientras sus prendas giran, y eso lo calma. Vale decir que tenemos que elegir nosotros algo en casa para poder hacer y poder concentrarnos, y entonces eso va bajando lentamente los niveles de ansiedad. Seguimos con más preguntas, doctora, del público que tenemos aquí. Dice por aquí, nos escribe, muchos niños sienten ansiedad cuando se aproxima el año escolar. Usted ya lo respondió. ¿Cómo podemos, como padres, cómo podemos manejarlo? Otras acá nos preguntan, ¿qué hacemos si un niño no quiere ir a la escuela? ¿Cómo podemos hablar de él? Bueno, primero tenemos que averiguar la causa. ¿Por qué no quiere ir a la escuela? Quizá fue sometido a bullying, quizá la maestra no lo trata bien, quizá la maestra grita demasiado, no le gusta ir solo, siente que no rinde lo suficiente porque se compara con los demás y los demás parece que son mejores que él en el rendimiento escolar. Hay que averiguar y decirle, hijo, hija, ¿por qué no quieres ir a la escuela? ¿Verdad? ¿Cuál es la razón? ¿Te sientes mal? Y le enumeras. ¿Hay alguien que te empuja? La maestra grita mucho. Yo recuerdo que cuando era niño también tenía
esas preocupaciones, a ver qué es lo que nos dice. Si no logramos sacarle nada, llevarlo a un profesional de la salud mental. También podemos hacer un ejercicio en casa muy simple. Vamos a bailar juntos. Una música que a él le guste, bailamos, nos reímos y entonces ahí empezamos a liberar toda esa coraza que el niño se hace para no hablar, a través del baile. Y una vez que terminó el baile, tomamos un helado o lo llevamos a tomar el helado si no es en casa y ahí le preguntamos, ¿qué es lo que te está pasando? Ser padre realmente es la profesión, que yo considero que es una profesión, en donde más habilidades de estrategia tenemos que tener, mucho más que para llevar una empresa. Las habilidades de estrategia de los padres es eso, es buscarle el costado, es tener mucha paciencia y el costado para entrar. En fin, son competencias, se llaman competencias. Competencias que quiere decir son estas habilidades que debemos desarrollar para poder acompañar en su crecimiento a nuestros hijos y educarlos. Claro que sí, doctora. Por acá nos dice, ¿qué recomienda cuando el niño llora al ir a la escuela? Pasa mucho cuando son pequeñitos y los van a dejar en el daycare, en el kindergarten o el primer grado, que los van a dejar y los niños lloran. ¿Cómo podemos hacer? A veces no necesariamente, y acá nos ha escrito, es porque después dice la maestra que está todo bien, pero es el momento de dejarlo. ¿Cómo podemos hablar con ellos? Bueno, en principio en el ingreso a clases tiene que haber un periodo de adaptación y ese periodo de adaptación hace que mamá se quede en la clase con el pequeño y que lentamente se va quedando menos tiempo a lo largo de la primera semana. Entonces allí, si no hacemos eso y lo queremos desprender de golpe, no es conveniente porque estamos generando un trauma, ¿verdad? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es hablar con la maestra y decirle, o la responsable de daycare, me quiero quedar porque mi niño tiene dificultades para el desapego, porque ese es un problema. Está muy apegado a mamá y entonces tiene esa dificultad. Mi consejo es no usen el daycare y ustedes dirán, qué barbaridad lo que acaba de decir la doctora, pero los niños hasta que empiezan en etapa preescolar, podemos decir, porque a lo mejor podemos ingresarlo al preescolar, el daycare para bebés, para niños que tienen menos de 3 años, no es aconsejable. Excelente recomendación, doctora. Por acá nos dicen, ¿por qué no nos aconseja dejar a los niños de menos de 3 años en el daycare? Porque esa es una etapa fundamental en donde se están terminando de realizar vínculos muy importantes con la madre y con el ambiente. Llegar a una familia es llegar a una tierra extraña. De un paraíso terrenal en la panza de mamá, caemos a un mundo que no entendemos, con rutinas, con palabras, con gritos a veces, y el niño no se puede adaptar a eso. Necesita hacer esa conexión emocional. Por ejemplo, es importante saber esto. Después que la mamá tiene al bebé, no se termina el embarazo. Empieza el embarazo fuera de la panza, que dura 1 año. Y en ese año la mamá tiene que tenerlo pegadito para que escuche el latido cardíaco que escuchaba en la panza, para que llevarlo con ella, para que continúe sintiendo los ritmos de caminar de mamá, la respiración, los olores del cuerpo. Eso es sagrado. Y en esta cultura donde hacemos prevalecer el dinero y hacemos prevalecer, digamos, salir a trabajar, no tengamos hijos si tenemos que salir a trabajar tanto. Claro que sí. Entonces, por favor, el niño continúa. No, el embarazo no son 9 meses, no, es No. 9 meses. Ya. Yo recuerdo, doctora, que cuando tuve a mi hijo, trabajé mucho, mucho, mucho hasta el último día de la luz porque dije que cuando yo esté con él, los primeros años iba a trabajar en un horario de oficina. Perfecto. De 7 a 3 de la tarde. Pero incluso los primeros años yo trabajaba, que no había cosas remotas, pero yo ya hacía cosas remotas, por decirlo así,
pero sí le dediqué mucho tiempo. Mis hijos, ninguno de los dos fueron al daycare antes de los 5 años. Bueno, no fueron al Perfecto. daycare, fueron al pre-kindergarten ya cuando comenzaron a ir. Exactamente, claro, porque los primeros 6 años de vida son los años fundacionales, lo hemos hablado bastante acá. Es lo mismo que un edificio, cuando lo queremos construir en el hueco de tierra, debemos empezar a construir las columnas que van a sostener el edificio. Las columnas que sostienen ese edificio, el edificio del ser humano, se construyen los primeros 6 años. Entonces es importante, está bien, uno va a decir, yo tengo que trabajar, bueno, pero encontrar una manera en que el niño esté más tiempo con uno que con los demás. Después, por supuesto, entrará al preescolar, pero ya tiene un poquitito más de preparación. Ya pasó ese embarazo de 1 año y 9 meses, ya empezó a caminar, ya conoce el no, ya a los 3 años sabe quién es mamá y papá. Es muy importante conocer todo esto, porque estamos con muchos cursos empresariales, pero no hay nada que nos hable de los hijos. Los hijos terminan siendo casualties, que sí se dice en inglés, a los soldados que mueren en la guerra. Son daño colateral, no a los soldados, sino a los civiles que mueren en la guerra. Es un daño colateral. No hagamos de nuestros hijos un daño colateral. Yo particularmente, sin saberlo, pero siempre desde que tuve mis hijos, siempre decía, ese tiempo va a ser para ellos y así lo hice, con mucho sacrificio y mucho trabajo, pero lo logré Claro, y y claro, lo pensé de la mejor manera. Y mucha gente me decía, pero ¿por qué tú no los dejas en el daycare? Y yo decía, es que todavía no hablan bien. No sé si pasa algo, deje de pasar. No se va a poder expresar él como o ella cuando quiera decírmelo. Ya a los 5 años ya es una edad que me van a poder decir qué está pasando, cómo se expresan, ya van a estar educados de otra manera. Son muchas cosas. Y así lo hice. E incluso mucha gente también siempre me decía, ¿por qué yo los llevo no en el bus y no lo llevo yo? Por múltiples cosas. Y lo he hecho así, me ha funcionado y obviamente, siempre digo, los resultados los he visto, no es una cosa que no, los he visto en ambas partes con los dos, que son de diferentes caracteres, pero entendemos también los padres que tienen que trabajar y por eso vamos a invitar a que vayan a las personas al programa que la doctora hizo hace mucho tiempo, donde habla cómo prepararnos para ser padres. El dinero, el tiempo, el trabajo, cómo ahorrar para cuando traigamos a nuestros hijos al mundo, pues obviamente no tengamos todas estas dificultades que generalmente siempre vivimos. sí, y afortunadamente en muchos casos está la abuela que ayuda, ¿verdad? Pero lo ideal es que estemos nosotras mamás lo mayor tiempo posible con nuestros hijos. Como tú sabes, yo también tuve mis hijos, pero cuando todavía no había surgido la revolución de Internet. Entonces tuve la posibilidad, para mí me fue más fácil de pronto, porque la sociedad era otra, ¿verdad? Mis hijos son muy, muy grandes. Ahora, la madre, el padre de ahora, particularmente la madre, tiene muchos desafíos que no había hace 46 años, cuando tuve mi primer hijo. Entonces, es importante encontrar estrategias y es importante, por eso la universidad de la familia, que es algo que tiene que aprenderse, es decir, enseñar cómo ser padres, las competencias para ser padres, porque no las conocemos. Ahí venimos con el discurso que me dijo mamá y papá, con lo que vimos en casa, pero no sabemos de qué se trata la maternidad. Y cuando lo enfrentamos, nos damos cuenta lo difícil que es. Cuánto amor y cuánta falta de egoísmo, cuánta entrega, cuánto altruismo que necesitamos desarrollar con nuestros hijos. Definitivamente que sí. Dice, doctora, yo trabajo con niños muy pequeños y es difícil acostumbrarse a el sitio, pero con mucho amor y paciencia se logra que ellos se adapten a su actividad. Claro, pero ¿cuántos daycare hay con esa dedicación, con ese amor, en donde prácticamente eso es un personal maternizado? Muy difícil de encontrar, porque las personas van allí a trabajar
lo mejor que pueden, pero muchas de ellas no tienen tampoco, digamos, todas las herramientas psicológicas y emocionales para poder atender a los niños. Lo mismo que las nanis. Es decir, bueno, yo la felicito que pueda tener esa paciencia, ese tiempo invertido. Está ejerciendo una función fundamental que es la función maternal que está faltando en esta sociedad. A este mundo le hace falta una madre, pero una madre, no solamente una mujer que se haga cargo de los hijos. Estoy hablando de la condición. La maternidad la puede ejercer un hombre cuando se da cuenta que los demás necesitan de él, ¿verdad? Cuando cubre las necesidades de los niños, de los adultos, en el caso de esta persona, de tu audiencia, qué importante el trabajo. Nos siguen escribiendo, doctora, dice, vamos a ir con esto. Me encantó este tema, ya que a veces no sabemos qué hacer, nos estresamos, pero estos consejos son de mucha ayuda. Doctora Cristina Balinotti, le mando un saludo por aquí. Un tema, como usted dice, que no nos enseñan a ser padres, invitamos siempre también a que a través de este programa vayan al canal de la doctora Cristina Balinotti, unifamilia.com, donde podrán encontrar una guía, yo siempre digo, de todo lo que los padres necesitamos y algunos consejos que a veces no tenemos respuesta o también simplemente asumimos o tomamos malas decisiones. Pero si podemos darnos el tiempo de dedicarnos a aprender a ser padres y desaprender las cosas malas, yo creo que a la larga y a la corta va a ser una ganancia para todos, para la familia, para ellos, nuestros hijos cuando sean grandes y para nosotros mismos por el tiempo que hemos dedicado. Exactamente, la paciencia, recuerden, Erich Fromm en un libro que se llama El arte de amar, que lo recomiendo, nos dice que la principal característica, cualidad en el arte de amar es la paciencia. Entonces, cuando amamos a alguien, tengamos paciencia, muy particularmente con los niños, que increíblemente nos sacan la paciencia. Pero tenemos que desarrollarla, ponernos en sus zapatos, pensar, ¿qué sería yo si yo no pudiera caminar, si no pudiera hablar, si no pudiera expresar lo que siento? Los niños están llenos de emociones confundidas y no pueden expresarlo. Entonces nosotros estamos ahí para ser un vehículo, ese camino a través del cual el niño pueda expresarse. Es muy importante la cercanía. ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia un mundo muy complejo y un mundo robotizado, en donde si crees que ahora las madres no se hacen cargo de los hijos, tienes que esperar lo que va a pasar dentro de 20, 30 años. Si es que no paramos esto, y lo podemos hacer nosotras las mujeres, con nuestra condición materna, tengamos o no tengamos hijos. Si los tenemos, ejercerla plenamente con el hijo. Si no lo tenemos, lo ejercemos con la sociedad, con los hijos de nuestras amigas. Hablamos con nuestras amigas, les aconsejamos y les pasamos estos conocimientos, Marilyn. Por supuesto que sí. Yo hablaba ayer con mi hija y decíamos, y me dice, mamá, porque nosotros somos distintos. ¿En qué sentido? Le digo, nosotros no hablamos malas palabras, o sea, lo dicen por ellos mismos, o sea, por mi hijo y mi hija. No hablamos aquello, hay cosas que tenemos diferente perspectiva a otros niños. Y yo le digo, porque es lo que han visto en la casa. Por eso es la importancia del hogar. Ellos pueden expresarse, sí, pasó esto, una palabra incluso hasta que está de moda de jóvenes, pero ella me dice, cuando yo escucho a alguien hablar malas palabras o cosas grotescas, me quedo como que el oído me fastidia, me dice un poco, ¿no? Entonces, es porque es lo que he visto, claro, le digo, por eso es la importancia de la educación. Por eso es que afuera vemos tantos niños con tantos problemas, con tantas condiciones, niños que quizás se han formado desde pequeños solos y quizás en vez de recibir ese amor, como usted dice, al lado de sus padres, han recibido gritos o otro tipo de acciones desde muy pequeñitos. Y eso yo siempre decía, es como estarle dando, como le das en la leche, tú le das el amor y vas dándole diario una porción, vamos a decir, una cantidad a tu hijo de amor, de cariño, de palabras buenas, de palabras malas. Y eso se forma desde muy pequeños. Sí, es importante saber
que un niño que es golpeado va a ser un adulto que golpee o un adulto que se deje golpear y le parezca normal. Un niño que es abandonado por los padres va a ser un adulto que va a abandonar y que va a querer que lo abandonen, va a buscar parejas que lo abandonen. Es decir, que todo está en el hogar. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean exitosos a todo nivel, fundamentalmente a nivel emocional, en sus relaciones de pareja y de amistad en el futuro, entonces tenemos que darle amor, ¿verdad? Porque un niño que es amado es un niño que va a amar y un niño que va a buscar personas que lo amen. Esta es una regla básica. Dice Daily Ferrer, el ser maestra es algo que nos sale del corazón, doctora Cristina Balinotti. Por supuesto. Por ejemplo, la maestra, cuando es maestra, ejerce magníficamente la condición materna. Una maestra, ¿quién no se acuerda? Yo me acuerdo de mi maestra Norma cuando yo tenía 6 años. Es decir, cuando es la maestra como la gente, que no va a cumplir ahí para cobrar un sueldo, no tiene otra cosa que hacer, o no consigue otro trabajo, sino que está ahí por vocación. Vocación, que quiere decir, viene del latín vocare, que significa llamado, es un llamado interno para cuidar al otro, para cuidar al semejante. Es una forma de amor realmente importante y las maestras y maestros con estas características hacen en la vida de niños maltratados, abandonados, hacen una gran diferencia. Pueden cambiarles la vida en muchos sentidos. Claro que sí, doctora. Doctora, como siempre, un placer tenerla con nosotros cada miércoles. Esperamos, Dios mediante, la próxima semana también con estos consejos maravillosos. Invitamos a todos los que están en sintonía que vayan a, obviamente, el canal de YouTube, la doctora Cristina Balinotti, unifamilia.com, donde encontrarán este programa y muchos más, que la doctora siempre está en los medios dando colaboración. Y en las redes, @Cristina Balinotti en Instagram y en Facebook, pues Cristina Balinotti. Ahí pueden encontrar mucha más información, siempre de estos temas tan importantes para nosotros, que queremos educar a nuestros hijos de la manera correcta y también mantener esa armonía familiar. Doctora, muchas gracias como siempre por su tiempo. Gracias a ti. Un abrazo, Marilyn, para ti y tu audiencia. Gracias, doctora. Que tenga una feliz tarde.